Yo llevo más de una década como bioinformático y si hay algo que me habría gustado haber aprendido cuando comencé mi carrera, es el provenance. Webster define el provenance como el origen o la fuente. La segunda definición que me gusta más es la historia de posesión de un objeto valuado o de una obra de arte o literatura. Por otro lado, el NIH define el provenance también como data lineage o linaje de los datos, como el rastro documentado que da cuenta del origen de datos. Para mí, el provenance es la habilidad más importante de la bioinformática. Cuando yo hablo de provenance, me refiero a la capacidad de poder escribir un código y que este código sea totalmente reproducible cada vez que lo ejecutes. La importancia del provenance reside en la naturaleza de la bioinformática, la cual es que esta es una disciplina en donde uno constantemente está analizando grandes volúmenes de datos y a menudo uno está ocupando distintos software, distintas herramientas, cada una de ellas con su set de parámetros definidos y por tanto poder tener todo esto documentado y de forma reproducible te va a simplificar la vida. Algunas situaciones en donde es útil tener buen provenance son, primero, y probablemente relacionado a tu quehacer diario en un grupo de investigación, y es que puedes estar un par de semanas trabajando en un tema muy particular y un día tu jefe te pide que hagas otros análisis. En estos otros análisis puedes pasar otro par de semanas, luego de las cuales te pidas que vuelvas al tema original. Y en este periodo de tiempo, probablemente se te olvidó todo lo que habías hecho y cómo habías llegado a los resultados en el punto en el que quedaste anteriormente. Así que tener buen provenance aquí te va a hacer, digamos, este regreso al punto en donde ibas en un análisis bastante eficiente. Otra situación está relacionada al ciclo de publicación de un artículo científico. Uno, por ejemplo, puede enviar un artículo a revisión en enero y quizás uno no escucha de vuelta en junio. Hay algunas revistas, quizás 8 meses se pueden tomar. Y entonces ha pasado un gran periodo de tiempo en donde tienes que después responder y rehacer algunos análisis, variando parámetros, etcétera. Y tener aquí todo de nuevo, bien documentado y reproducible, te va a hacer esto también bien sencillo. En este video les voy a hablar de tres técnicas de provenance. La primera que es como yo lo hacía antiguamente y la segunda que serían algunas más modernas que he aprendido recientemente. La primera, y esta es la que yo he hecho históricamente, es básicamente nombrar los códigos, usualmente como CMDs, guión bajo, la fecha ordenada como año, mes y día. Y después quizá algo que lo hace un poco más específico al contenido del archivo. Como ven aquí, no todos, digamos, siguen este formato de fechas y otros directamente apuntan a algo en particular. Esto, todos estos archivos provienen del proceso, o cuando estuve trabajando, mejor dicho, en el proceso de revisión de mi artículo en cáncer gástrico. Entonces, por ejemplo, este archivo en particular sería los comandos para el revisor 1, pregunta 7, digamos parte 2. Y así también hay algunos que le pongo guión bajo B y un número, por ejemplo, versión 2, versión 3. La ventaja de esta forma de trabajar es que los nombres de los archivos, yo por ejemplo aquí lo estoy ordenando con "-t", y eso lo ordena de fecha de modificación desde más nuevos a más antiguos. Pero incluso si los archivos los voy modificando, al menos por el nombre, yo podría saber en general, digamos, en la fecha o cuál es la versión más reciente. La ventaja de trabajar así
es que uno básicamente está libre de lenguaje de programación y uno lo va a funcionar igual para cualquier lenguaje. Y bueno, por ahí proyectos en donde he trabajado en Python. Es la misma lógica, pero en vez de .r le pongo .py. Lo que me gusta a mí de esta forma de trabajar es lo minimalista, simple y poderosa que es. Uno, no necesita ningún setup, ninguna configuración. Lo único que necesitas es VI, el mejor editor de texto, por cierto, y saber programar. Para que veamos el poder del provenance, aquí tengo uno de estos scripts y lo vamos a ejecutar. Bueno, aquí ya terminó este código. Como vemos, imprimió distintas cosas. Y si revisamos, esto me creó un nuevo archivo PDF. Y como vemos acá, este script reproduce la figura tal cual cada vez que lo ejecuto. Entonces, bueno, si han visto mi artículo, este es uno de los resultados que yo puse ahí. Eh, Básicamente no hay que hacerle nada. La figura la genera el script a llegar y después para utilizar. La segunda manera de provenance que aprendí recientemente es Jupyter. Jupyter, como vemos acá, permite hacer notebooks, ya sea en Python o en R. De hecho, esto que uno hace en R, efectivamente uno puede ocupar toda la sintaxis de R y hacer análisis como uno lo haría directamente por la terminal o por RStudio, como les voy a mostrar después. Y bueno, con Python también la ventaja de esto es que te ofrece una forma interactiva de escribir y trabajar con código. Hasta este punto, todos los análisis que yo había hecho anteriormente con Python lo hacía directo por la línea de comandos y básicamente yo trabajaba con dos pestañas. Entonces en una tenía la consola abierta en Python y en la otra era básicamente como tipo bloc de notas con VI en donde los comandos que funcionaban yo lo iba copiando y pegando en este nuevo documento y después lo guardaba, digamos, siguiendo la lógica que le comentaba hace un rato de CMDs, guión bajo, fecha, etcétera. Básicamente, acá uno, bueno, le puede poner, digamos, el tipo de notebook y podemos poner import pandas, control enter. Bueno, eso no imprime nada. Podemos agregar otra celda, import post. ¿Ya? Esa es la lógica básica. Para este video les quiero mostrar, digamos, este notebook que hice que tiene básicamente unos análisis de trayectoria bien sencillos. Y aquí para que veamos la idea de reproducibilidad, le voy a poner en kernel, reiniciar y limpiar todos los outputs. Bueno, aquí uno, digamos con control enter, como mencioné hace poco, puede ir ejecutando los distintos bloques. Una cosa sobre cómo uno organiza, digamos, estos bloques de código, es totalmente subjetivo. Yo los trato de separar más o menos si por una parte si apuntan, digamos, a un mismo objetivo y por otra, de repente si es un comando que tiene que correr por mucho tiempo, es muy pesado, eso también lo trato de dejar, digamos, en su propio bloque. Pero aparte de eso, bueno, uno tiene que tener en cuenta eso, que mientras más líneas tenga el bloque, puede que se demore más, etcétera. Pero bueno, aquí lo tengo separado en algunas secciones principales. Acá, bueno, si se fijan abajo, bueno, ahora volvió a cambiar, pero idle es cuando uno puede ir ejecutando comandos ya que está, digamos, en periodo de, digamos, como reposo. Pero cuando uno empieza a correr un bloque, vemos que esto cambia. Entonces ahí dice en busy.
Bueno, ahí empieza a imprimir distintos mensajes según los comandos que uno ocupe. Y ahí, bueno, como algunos de esos análisis imprimían gráficos, aquí los vemos. Ya, y como acabamos de ver, al correr, digamos, todos los comandos, se vuelve a repetir o a replicar lo que vimos cuando abrí este notebook. Una cosa a considerar acá es que, por ejemplo, en el caso de gráficos, yo acá le puedo cambiar, digamos que la raíz sea S5, por ejemplo, y lo puedo volver a correr y lo crea aquí en el mismo lugar rápidamente. Entonces podemos volver S0, S1 y así. Bueno, y si queremos agregar otra celda, por ejemplo, yo quiero inspeccionar las observaciones que tiene este objeto. Ya, supongamos que ahora yo quisiera eh, quizá graficar, por ejemplo, con esta columna que dice CAMINS. Ya, esos son distintos clústeres y ahí vemos que, bueno, cambia rápidamente. O, bueno, aquí podemos ver toda la metadata que tiene este objeto. Entonces, no sé, me interesa el sudo tiempo S3. Y bueno, siempre puedo ir borrando celdas, etcétera. Para mí, bueno, haber conocido Jupyter me ayudó en el sentido que el método que les comentaba para trabajar que tenía en Python, gráficos así que serían como útiles ver rápidamente en el momento para tomar una decisión. Yo tenía que estar exportando los archivos. Si estaba en un clúster tenía que descargar ese archivo y después verlo. Entonces, no es algo que tome, digamos, muchas horas. Toma un par de minutos. Pero el tener que estar constantemente, digamos, cambiando digamos, donde estaba conectado y volver a mi computador local, copiar, exportar archivos, etcétera, me ralentizaba y me distraía bastante. Entonces, tener, digamos, esta forma un poco más interactiva de trabajar con Python para mí me pareció excelente. Lo último, y como pueden ver acá, y como quizás se dieron cuenta al inicio, es que una vez que uno ya tiene un notebook en donde, digamos, corrió un análisis, si bien después uno se puede desconectar y volver a abrir el notebook, uno no va a poder, hay que ejecutarlo desde cero básicamente. Uno puede ver al inicio ya todos los análisis que se ejecutaron y ver los resultados. Entonces, en particular cuando uno está trabajando en distintos análisis, eh, puede ser útil revisitar o echar un vistazo rápido para ver dónde uno hizo un gráfico en particular o generó una tabla en particular. Entonces, aquí uno puede ir directo y ver, ah, ya este, no sé, este es el comando que me sirve, o este no. Y tomar una decisión más rápida en vez de, digamos, la forma mía antigua que básicamente yo no sabía nada de los outputs intermedios. Entonces con esto acá uno puede ir también viendo eso de forma más eficiente y bueno, si no el notebook que tenía el análisis que uno quería mirar de nuevo, simplemente uno sigue buscando. Bueno, y por último llegamos a RStudio con R Markdown, que se ha transformado en mi entorno de trabajo por defecto. Para quien no esté familiarizado con RStudio, este software básicamente entrega una forma interactiva de trabajar con R, en donde uno por un lado tiene la consola de R, por otra tiene una visualización rápida de las variables que uno ya tiene en el entorno, así también como el historial de comandos y otras cosas. Y también uno puede ver acá el explorador de archivos.
Y bueno, yo tradicionalmente como trabajaba por línea de comandos, mi entorno de trabajo era esta consola de R. Pero bueno, acá entonces prácticamente lo mismo. Vamos a cargar ggplot2, por ejemplo. Para empezar a trabajar con R Markdown, uno también lo puede hacer directo por la línea de comandos. Yo cuando lo aprendí, digamos hace un año un poco más, lo estaba haciendo así, pero bueno, ahora me doy cuenta que tiene integración directa con RStudio, entonces eso lo hace más poderoso y entrega capacidades que hoy día están igual y algunas que lo hacen estar por sobre Jupyter. Para comenzar entonces podemos ver acá R Markdown, título, ejemplo, provenance. Esto para mí es una de las cosas más poderosas que, digamos, la estructura que tiene un archivo de R Markdown es muy parecido a lo que sería un archivo Markdown tradicional, con la ventaja que en el encabezado uno le puede definir el formato de salida. Aquí RStudio te lo pregunta, digamos, antes de empezar a trabajar con el texto de R Markdown, pero bueno, uno le puede poner OK y después uno lo puede cambiar. Y usualmente con esto, si yo necesito, por ejemplo, hacer un output en formato HTML, puedo generar el reporte. O bien, si lo quisiera en Word, también lo puedo hacer y solo tengo que cambiar la línea que está en el encabezado. Y acá también ven que uno puede hacer presentaciones, entonces solo por esto encuentro que el poder que tiene R Markdown lo hace superior a Jupyter. Si se fijan ahí dice Output HTML Document y esto uno lo puede cambiar según necesite, justamente no, si quiero HTML, PDF, Word, etcétera. La lógica es que uno puede tener texto plano y bloques de código. Los bloques de código se inician, digamos, con estos tres backticks y después uno pone el código de programación y después uno puede poner distintas opciones separadas por coma. Entonces aquí la ventaja de RStudio es que siempre te puede dar como este template, el cual después uno le puede poner, digamos, como este visual. Donde aquí vemos, digamos, un preview o cómo quedaría este documento una vez que uno le aplica este botón Knit, que es como tejer y de hecho ahí hay un icono que representa eso. Bueno, ahí dice HTML, PDF, Word, etcétera. Entonces aquí vemos más o menos cómo va quedando el documento con el que estamos trabajando. Entonces ahí está el texto, los bloques de código, también ahí los gráficos. Y acá están estos botones, eh, donde justamente también entrega como esta capacidad interactiva de ir viendo y generando gráficos similar a lo que vimos con Jupyter. Y si se fijan, bueno, acá abajo en la consola de R los mismos comandos se van ejecutando. Y aquí, bueno, tenemos un ejemplo que preparé también para este tutorial, en donde, digamos, está título, misma estructura, después un bloque de código. Si le ponemos ahí, y bueno, y ahí vuelve, básicamente lo que hace esto es cargar un archivo que yo generé anteriormente, y después lo carga y hace un gráfico. Acá en este bloque de código, lo que hice fue poner que el ancho de la figura fuera 20 y el alto 10. Entonces ahí me la genera, digamos, en una forma que se puede ver, porque sin esas opciones. Ya, bueno, ahí
crea esta figura, digamos, toda apretada. Entonces, y acá, bueno, otra de las cosas de nuevo que encuentro que hace parecido, perdón, no lo hace parecido, lo hace superior que, que Jupyter, es que uno puede poner cualquier lenguaje de programación. Entonces, si yo pongo Batch, y ahí vemos que me hace lo mismo, digamos, el ls-lht como lo habría ejecutado yo por la terminal. Lo podemos ejecutar aquí. Entonces, digamos, el poder que tiene R Markdown es mucho mayor en este sentido, ya que uno puede mezclar y combinar trozos de código y documentarlos apropiadamente a lo largo de distintos lenguajes. Bueno, y también tiene este factor interactivo, entonces si quiero imprimir la lista en orden reverso, bueno, después lo podemos devolver a como estaba. Y después, por ejemplo, también podemos ponerle init. Y aquí dice que se topó con un error. Bueno, eso se nos pasó. Entonces, bueno, y ahí vemos el archivo HTML que creó. Y tiene, digamos, bien formateado el código, los bloques, la figura, pues digamos el otro bloque de código y este bloque nuevo que agregamos. Tanto R Markdown como Jupyter tienen muchas más capacidades de las que vimos en este video. Así que, si todavía no ocupas alguna de ellas, te recomiendo que lo hagas. Cuéntame qué forma tienes para documentar tu código. Antiguamente, bueno, y conozco a hartas personas también, que usualmente uno al código le ponía, digamos, versión 1, versión 2, versión 2, este sí que sí. En cambio, digamos ya ahora con Jupyter o R Markdown, uno tiene una interfaz un poco más sofisticada y quizás elegante de organizar el código. Si el video te pareció útil, déjame un comentario, un like. Si no te has suscrito al canal, recuerda hacerlo. Y nos vemos en una próxima ocasión.